is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a su programa Volver a Nacer, emitiendo hoy desde la Comunidad Terapéutica San Bartolomé. Un agradecimiento muy especial al gerente Andrés Tamayo, que nos permite estar aquí con todos ustedes, y gracias también a Cable Plus en esta alianza con Oriente TV, que nos pueden sintonizar en más de 15 municipios, nos reportan ahora sintonía. Y bueno, saludo a mis compañeros, Juan Guillermo como siempre acompañándonos por aquí, y con una cordial invitada, le doy el honor para que la presente hoy. Así es, Alex, con el saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales para que nos sigan, para que lleven esa secuencia de todos los programas que se han realizado hasta el día de hoy. Y como usted lo mencionaba, hoy nos acompaña una gran profesional de la casa. Ella es Elizabeth Castro, es psicóloga. Elisa, bienvenida a Volver a Nacer. Muy buenos días, un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Esperamos acompañarlos en varias sesiones de nuestro programa. Bueno, hoy habíamos pensado en la importancia que tiene uno de los procedimientos más importantes en el tratamiento residencial aquí en la Comunidad Terapéutica San Bartolomé, y es el tema de la reinserción. Lo importante que esto es para la adaptación que tiene un usuario que después de mucho tiempo de acciones disfuncionales en su parte de vínculos, en la parte de relacionarse con los demás, en la parte de su conducta social, pues volver a retomar con una vida funcional que no es fácil. Entonces vamos a hablar hoy de ese tema. Cuéntenos, Elizabeth, y cuéntele a nuestros televidentes, en primer lugar, de qué se trata el proceso de reinserción con nuestros usuarios. Bueno, el proceso de reinserción es una de las terapias o procedimientos, como lo hablaba Alex, dentro de nuestro programa, dentro de nuestro tratamiento residencial. Se hace con el objetivo de que cuando ya los usuarios llevan un tiempo determinado realizando proceso, pasan varias fases. Está la fase de desintoxicación física, está la fase de empezar, digamos, como a ser parte de un grupo nuevamente con unas actitudes distintas. Empieza a trabajar algo que se llama la desintoxicación psicológica, donde se empiezan a trabajar elementos, digamos, ya como no solamente conductuales o comportamentales, sino de generar un cambio mucho más interno en esa parte de pensamientos, en esa parte de hábitos, donde ya los hábitos que se han logrado generar a nivel institucional, se evalúa que no solamente queden acá en la institución, sino que empiecen a ser parte del estilo de vida de los usuarios. Entonces, en este proceso de reinserción se evalúan diferentes elementos. Uno, qué tan fortalecido está ese cambio, qué tanto se han generado hábitos, porque muchas veces los usuarios, digamos que se institucionalizan, por decirlo así. Entonces, dentro de la institución se les hace muy fácil cumplir normas o generar ciertos hábitos, pero cuando ya están en el medio social, donde hay muchos elementos que no han cambiado, como es, digamos, no generar una disciplina, la parte del autocuidado muchas veces disminuye. Hablamos directamente ya entonces también de la parte de sustancias psicoactivas, porque estamos en un sistema muy consumista, y sobre todo, si bien a todos se les hace difícil, vemos mucha más dificultad en esa adherencia o en esa interiorización de hábitos muchas veces, sobre todo en los usuarios que se encuentran en esa etapa de adolescencia o juventud, porque pues se encuentran en una presión de grupo. La presión de grupo no solamente la vemos en esa parte social con pares, sino que también está inmersa incluso dentro de una familia. Dentro del tratamiento para nosotros es fundamental la participación de familia. Porque si logramos generar un cambio no solamente en el usuario, sino en su contexto principal,
que es la familia, pues esos hábitos, esas actitudes, esa forma de pensar va a lograr, digamos, como tener mayor coherencia y va a lograr tener mayor fortalecimiento, por decirlo así, y un refuerzo muy positivo de parte de la familia. Cuando empezamos este proceso de reinserción, pues no solamente evaluamos y valoramos los cambios de los usuarios, sino que también tenemos la posibilidad de acercarnos mucho más, de una forma mucho más real a ese contexto de familia, ¿sí? Donde ya entonces empezamos a mirar si la familia realmente sí está haciendo proceso o no, cuáles son las dificultades principales a la hora de relacionarse con ese cambio del usuario, porque si bien cuando los ingresan uno de los objetivos es el cambio, cuando ese cambio se empieza a dar muchas veces vemos choques, ¿cierto? E incoherencias por parte de la familia o elementos que la familia no ha trabajado. Entonces es un proceso que se intenta hacer integral y donde ya, digamos, dentro de esos objetivos está que ese usuario con ese cambio vuelva a ser parte de una sociedad, se empieza a trabajar ya desde la parte, digamos, si bien se ha trabajado desde la parte psicológica, empiezan unas áreas a nivel profesional a hacer mucho acompañamiento, como en la parte de trabajo social, como en la parte de salud ocupacional, con el objetivo de fortalecer elementos reales del proyecto de vida de los usuarios. Sí, Elisa, sabemos que esa parte de la reinserción es fundamental dentro del proceso, pues alguna vez escuchábamos ciertas historias o ciertos comentarios de otras instituciones donde no se le prestaba tanta atención a la reinserción, o donde esa reinserción era muy corta. Nosotros dentro del proceso sabemos que es algo fundamental volver a adaptarse, volver a llegar a ese entorno donde estaba, pero también sabemos que a nivel emocional se presentan muchas cosas. Entonces sale el joven, digamos, como tú decías, ya institucionalizado, con las normas, con ese diario vivir, con todas esas exigencias que se van dando, pero entonces ya al estar otra vez yendo y viniendo a nivel emocional se empiezan a mover muchas cosas. ¿Qué podemos encontrar en los jóvenes cuando regresan después de esas reinserciones? Bueno, ahí hay varios elementos como en ese choque que se empieza a generar. De hecho, dentro del tratamiento hay diferentes crisis. Muchas veces, tanto las familias como los usuarios creen que las crisis se dan solamente en los primeros meses del proceso y a veces se le da exceso de confianza cuando el usuario empieza a salir, sobre todo por parte de la familia, porque nosotros como profesionales sabemos que en diferentes etapas del tratamiento se van a dar diferentes crisis. Entonces empieza una crisis frente al cambio, como ¿será que sí voy a ser capaz? Empieza como una ambivalencia entre lo que encuentran acá a nivel institucional, los apoyos, el refuerzo positivo frente a su cambio, pero se encuentran también con una familia, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se encuentran con familias que también dentro del sistema como tal, pues tienen actitudes y comportamientos que van en contra, a veces inconscientemente, de ese cambio del usuario. Entonces eso genera muchísimos choques emocionales dentro del tratamiento que el usuario está llevando a cabo en la institución y se empiezan a ver diferentes crisis. Una de ellas muchas veces se da con el deseo de intentar abandonar el tratamiento, por ejemplo. Entonces, por un lado, o porque hay exceso de confianza, y es que yo ya estoy listo y yo ya puedo ser capaz afuera, y la familia empieza con un inmediatismo también de querer tener ya como ese usuario otra vez dentro de su contexto de familia, o por otro lado nos encontramos también con usuarios que desde el sistema de familia tienen pocas redes de apoyo, chicos que llegan y no, es que mi familia no ha cambiado, es que yo cómo voy a hacer para sostenerme en el cambio si mi familia en vez de ayudarme antes me coloca de alguna manera pues como pruebas, ¿cierto? Como pruebas frente a ese cambio. Entonces encontramos muchas veces dificultades o por exceso una familia demasiado sobreprotectora o que le genera demasiada confianza a los usuarios, o nos encontramos por otro lado las familias que no creen en ellos, que no creen en el cambio, y pues todo eso va generando diferentes crisis en los usuarios, y una de las crisis que vemos mucho es como esos deseos ambivalentes de si será que sí puedo cambiar, o frente al hecho incluso muchas veces de querer abandonar el proceso. Entonces, incluso en este momento del tratamiento, muchas veces el acompañamiento psicológico se debe intensificar por todas esas crisis que se empiezan a generar, tanto internamente
desde el usuario, desde chocarse y cuestionarse frente a su cambio, porque hay muchos refuerzos negativos en el contexto social, en el contexto educativo, muchos empiezan a estudiar a nivel externo estando dentro del tratamiento, y también muchas veces desde la parte de familia, donde no encuentran un acompañamiento coherente con el cambio que ellos están teniendo en la institución. Es muy importante saber que el proceso de reinserción en nuestra institución se da desde antes de la mitad del proceso, o sea, cuando el proceso de la persona lleva unos cuantos meses, ya cuando ha superado la fase de desintoxicación principalmente. Pero hay instituciones que por lo corto que es el tratamiento, así sea de internación, no hay posibilidad de una reinserción como tal. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles pueden ser las complicaciones de un tratamiento que no tenga esa posibilidad, una posibilidad de una reinserción, y más como se hace en nuestra institución, que es de manera gradual? Bueno, relacionado con la pregunta también que me hacía Juan Guillermo hace un momento, uno de los riesgos que vemos principalmente cuando los tratamientos son solamente residenciales y aparte de eso de corta duración, pues nos encontramos con logros que la gran mayoría de las veces, y en los porcentajes, digamos, teniendo en cuenta como los porcentajes de tratamiento e incluso de recaída de los usuarios, es bastante alta. Casi estaríamos hablando casi del 40-45%, digamos, de recaídas, que la mayoría de las veces están relacionadas. Si bien hay muchísimos factores, tanto desde la parte interna de cada usuario a la hora de comprometerse con un cambio y de adherirse a un tratamiento, y de los componentes de familia, de la red de apoyo, estos otros elementos tienen una importancia relevante a la hora de sostener o no estos cambios, porque entonces estamos hablando de que son usuarios que llegan a hacer un tratamiento donde se aíslan de todos sus factores de riesgo, pero que en ningún momento se exponen al riesgo en una manera mucho más intensiva para que el usuario logre generar estrategias de afrontamiento mucho más reales y que logre incluso generar confianza a la hora de enfrentar todo este tipo de situaciones que ponen en riesgo su cambio o su sobriedad, el hecho pues como de evitar las posibles recaídas, que eso se trabaja mucho desde las reinserciones. Y si no hay confianza con ese cambio, y aparte de eso no hay una base segura en el contexto de familia, en el contexto educativo, en la parte de ellos empezar otra vez a ser parte de un grupo social, porque no se pueden quedar aislados toda la vida, deben volver a integrarse a ese sistema, pero de una forma distinta. Entonces esto generaría muchísimos riesgos a la hora de hablar de una recaída, porque no hay una base segura frente a su cambio en su contexto real. Así es, Elisa. Bueno, haciendo ya todo un recuento de lo que hemos logrado profundizar en el tema de la importancia que tienen estas reinserciones, saber que como parte de la comunidad terapéutica hace parte de ese proceso y es fundamental dentro del proceso el acompañamiento también que se brinda. Más adelante también hablaremos un poco de cuando se termina el proceso y ese acompañamiento que se les brinda a los usuarios, pero por ahora entonces los voy a invitar a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Volver a Nacer. Life is good, it is good to me, and it was meant for you to live and be free, to live and be free. Walk the path, take some time to laugh. Retornamos a su programa Volver a Nacer. Recuerden que estamos desde la comunidad terapéutica San Bartolomé. Un agradecimiento a todo el equipo
de esta institución, en especial a Manuela Rendón, nuestra comunicadora social que siempre está detrás de la producción y de la preparación de nuestros programas. Hoy con una gran invitada, Elizabeth Castro, psicóloga, ya con muchos años de experiencia en el trabajo y la intervención con adicciones y en comunidad terapéutica. Hoy hablando de las reinserciones. ¿Qué puede pasar con un usuario que, digamos, entra a un modelo de intervención como este, que es de larga estancia? Ya lo hemos hablado en varios momentos de nuestros programas, un tratamiento más o menos entre 15 y 18 meses. ¿Qué pasa si un paciente de estas características sale a la sociedad, a su casa, sin una reinserción? Bueno, lo más posible, porque habría que hablar de casos por casos, pero hablando en un término general, nos encontraríamos con unos choques mucho más fuertes que los que se generan dando la posibilidad de vivenciar una reinserción que es gradual, o sea, donde el usuario poco a poco, acá las reinserciones empiezan desde 12 horas, 8, 10, hasta 24, después 48, después 3 días, 4 días, hasta 5 días, digamos en su contexto social, educativo y familiar. Entonces, si haciendo un proceso gradual se generan las dificultades en cuanto a la parte emocional, en cuanto a la parte de esos choques en convivencia familiar, si dando la posibilidad de que eso sea gradual, se generan este tipo de dificultades, a la hora de generar una reinserción definitiva, sin tener una anticipación, por decirlo así, como en sus diferentes contextos, eso puede llevar a un choque muchísimo más fuerte, donde no se han trabajado esas habilidades sociales en gran medida, donde no se ha trabajado esas estrategias de afrontamiento, de resolución de conflictos ya con su familia o en sus contextos, y esa parte de la diferenciación. O sea, yo creo que las reinserciones posibilitan trabajar mucho desde las diferentes áreas profesionales, esa parte de la diferenciación del cambio con sus contextos, donde muchos elementos siguen iguales, pero que se logra fortalecer muchísimo ese cambio interno, o sea, sostener ese cambio en esos contextos que son distintos a la institución, porque lo que les hablaba hace un momento, dentro de la parte institucional, a muchos se les facilita a veces sostener ciertas conductas o ciertos comportamientos porque los riesgos no están todo el tiempo, digamos, como confrontando todo el tiempo ese tipo de riesgos. Cuando hablamos ya de volver otra vez a ser parte de esa sociedad y esa familia, donde en la mayoría de los casos no hay unos cambios significativos, pues entonces el choque generaría de alguna manera, o la mayoría de las veces, una ruptura con ese proceso de cambio, con ese proceso de seguimiento, con esa forma, digamos, como de afrontar y enfrentar adecuadamente esas situaciones y esas crisis, porque no es que no van a haber crisis, o sea, las crisis siempre están en ese proceso de reinserción, pero el solo hecho de hacerlo gradual genera una posibilidad diferente a la hora de intervenir la crisis desde la parte profesional, incluso muchas veces desde el mismo usuario, porque cuando el usuario ya lleva tiempo en su proceso de reinserción, ya logra incluso que cuando se presenta una crisis en estos contextos, no siempre tiene inmediatamente que acudir al profesional, sino que ya ha logrado generar unas estrategias de afrontamiento internas y logra de alguna manera afrontar adecuadamente estas situaciones. Entonces creería que uno de los mayores riesgos es devolverse en su proceso de cambio frente a esos choques, digamos, que no se van a generar de una forma gradual, sino que van a ser de una forma para ellos demasiado intensiva. Sí, Elisa, sabemos que dentro de este proceso de reinserción se perciben o se dan varios momentos tanto a nivel familiar como individual. Y sabemos que a nivel individual, los usuarios que residen en la institución, pues hay un acompañamiento muy fuerte también de trabajo social y de terapia ocupacional, buscando qué es lo que va a realizar como su proyecto de vida y lo que se va a llevar. Pero ¿cuáles son esos miedos o esas dificultades que más refieren los usuarios al momento de entrar y salir de la institución? Bueno, los mayores miedos de los usuarios, pienso que es muy marcado en la mayoría, tiene que ver con esa parte de la aceptación,
¿sí? De poder hacer parte de un contexto social e incluso familiar, donde él pueda lograr integrarse y pueda lograr relacionarse y pueda de alguna manera construir vínculos desde el cambio que ha generado. Entonces, uno es ese, como la inclusión, o sea, como una inclusión y una adaptación adecuada dentro de esa parte de su reinserción. Otro tiene que ver mucho como en la parte de capacidades, si iría a ser capaz con el estudio, si iría a ser capaz con el cambio, o sea, es un miedo constante a enfrentar su cambio, porque muchos de alguna manera, si bien no estuvieron mucho tiempo dentro de actitudes negativas o dentro del mismo consumo, sí fue algo muy intensivo en el sentido de que generó muchos daños y que generó muchas consecuencias en su estilo de vida. Entonces hay un miedo constante a volver a recaer, a incluso abandonar el proceso, porque de alguna manera ellos tienen conocimiento de todos los sentimientos y las inseguridades que se generan frente a su cambio cuando ya están en ese contexto. Y otro tiene que ver mucho con la parte de familia, o sea, mucho miedo como a ser parte otra vez de una familia en la que la mayoría de las veces no encuentran un apoyo fuerte o consolidado o coherente para posibilitar en mayor medida el cambio que ellos están teniendo desde acá, desde la institución. Bueno, ¿qué tanto o qué tanto riesgo sí hay de que se presente una reincidencia en consumo de alguna sustancia en una fase de reinserción? Bueno, el riesgo es alto, de hecho se prepara mucho al usuario para enfrentar este tipo de situaciones, pues no es algo que se habla de esto cuando ya se presente o que de alguna manera nosotros lo omitamos dentro del proceso y no va a pasar, no. Uno de los mayores riesgos que se presentan en un proceso de reeducación o de rehabilitación es digamos como la incidencia de recaída. Ese es uno de los elementos que más trabajamos dentro del tratamiento, porque somos conscientes de que por muchísimos cambios conductuales, emocionales y muchas veces de familia, incluso en su proyecto de vida, por muchos cambios que haya, siempre va a estar la posibilidad de recaer y que ya obviamente en esa relación con ese contexto social, muchachos que llevan acá digamos 5 o 6 meses, porque el proceso de reinserción normalmente empieza a los 6 meses, uno de los elementos fundamentales es hacer consciente esa posibilidad de recaída, porque también muchas veces cuando está ese exceso de confianza, donde es que yo no voy a volver a recaer y que miedo recaer y yo no quiero volver a vivir lo mismo, se omite esa posibilidad. Entonces, si yo omito el riesgo y la posibilidad de una recaída, ¿cómo lo voy a prevenir? No va a ser posible prevenirlo. Entonces, riesgo siempre los va a haber, siempre, incluso no solamente hay una recaída, sino un riesgo a un abandono de tratamiento. Cada que un usuario sale a su proceso de reinserción, por muy bien que esté y por mucho compromiso que se vea con el tratamiento, siempre somos conscientes que está ese riesgo y se le hace un seguimiento también telefónico como para de alguna manera abordar todas las ansiedades que a ellos se les genera en esa relación con su contexto, aparte de eso en una relación directa con el consumo, porque por donde habitemos nos encontramos constantemente con personas que consumen. Entonces esto genera muchísimas ansiedades y lo que tienen que aprender es a convivir con esa ansiedad. Y por eso esa ansiedad que va a estar ahí presente, ya eso es un riesgo constante a la hora de hablar de una posible recaída en nuestros usuarios, que es lo que constantemente estamos tratando de prevenir. Sabemos que en ese proceso, Eli, de reinserción es progresivo. Primero empiezan unas horas, luego algunos días y así sucesivamente, pero ¿qué es lo que se busca o qué es lo que se quiere que se dé en ese proceso de reinserción definitiva? Bueno, uno de los elementos es fortalecer mucho esa parte de conciencia de enfermedad, porque precisamente lo que hablabas ahí dentro de la pregunta, el proceso de recaída no se da inmediatamente con el consumo, ¿cierto? El proceso de recaída no es cuando el usuario ya tiene contacto con la droga, y eso es lo que se trabaja tanto con ellos como con las familias, porque se tiene ese mito muy impregnado, pues como que el problema solamente es el consumo o el problema solamente es cuando ya
otra vez reinciden en el consumo. Acá trabajamos mucho la parte de conciencia de enfermedad en el sentido de que este consumo es solamente el síntoma de la enfermedad y que detrás del consumo hay muchísimas problemáticas en actitudes y en pues manifestadas mediante actitudes, mediante comportamientos, mediante estados emocionales, que son los que hay que intervenir. Entonces, antes de eso trabajamos mucho en esa conciencia de, por ejemplo, de generar autocontrol, de que no es que no se les genere las crisis de ansiedad en una reinserción o los deseos de abandonar un proceso, sino que sean conscientes de que eso va a suceder, pero no decidan desde la emoción, sino que aprendan de alguna manera a generar una conciencia frente a la toma de decisiones y las consecuencias que esto podría generar en sus procesos. Sí. Finalmente, Elizabeth, ya para ir cerrando este amplio tema y que pues, ojalá tuviéramos más tiempo para hablar de muchas más cosas, pero ¿cuál es el rol, el papel de la familia en el proceso de reinserción de un usuario? Bueno, el papel de la familia dentro de un proceso de reinserción es propiciar espacios y entornos más saludables para poder fortalecer estos procesos de cambio que el usuario ya está teniendo, porque es difícil para un usuario de estos generar un cambio constante si no contamos con esa red de apoyo principal que es la familia. Entonces, ese es otro 50% que hablamos dentro del tratamiento, un 50% es el usuario y otro 50% es la familia. Yo creo que esto se ve muy evidenciado precisamente en los procesos de reinserción gradual, porque es darle la posibilidad a este usuario de generar un cambio y de hacer parte de una familia desde un lugar muy distinto al que tenía antes. Y esto le exige a la familia también generar cambios en ese sistema y en esas formas de relacionarse y en los roles que cada uno tiene, porque normalmente en esos procesos de reinserción nos encontramos que todavía hay muchas dificultades para su familia y principalmente los padres asumir el rol que a cada uno le corresponde. Entonces, yo diría que en este proceso ya de reinserción, casi que no sé si puedo hablar de porcentajes, pero casi que el 75% es la familia, porque cuando hay una crisis, por ejemplo, del usuario, y nos encontramos que la familia está con mayor conciencia y con estrategias de afrontamiento adecuadas, vemos que la familia puede de alguna manera llevar al usuario a que tome una buena decisión. Sí, Elisa, Alex, hemos llegado al final de nuestro programa. Un agradecimiento muy especial a todos los televidentes que estuvieron conectados con Volver a Nacer. Agradecerte a ti, Elisa, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, espero acompañarlos en otra oportunidad y no recomendarle a nuestros televidentes que sigan muy pegados ahí de nuestro programa. Esto genera muchísimo apoyo y muchísimos conocimientos a la hora de intervenir o de conocer no solamente la problemática de adicciones, sino muchas otras problemáticas en el sistema de familia. Recuerden que nuestras redes sociales estuvieron pasando en la barra inferior para que se conecten, para que la recomienden y suscríbase al canal de YouTube. Nos encuentran como CT San Bartolomé. Un agradecimiento muy especial a toda la gente de esta comunidad terapéutica que nos brinda este espacio para este programa Volver a Nacer. Take some time to laugh. Maybe it's been a while, but even try to smile, even try to smile, 'cause today is only here and ends tomorrow. There's no point living a life that's full of regret and drowning in sorrow. Lift your head up high and open your eyes. You can choices that you made